¿Qué tal, amigos? Estamos aquí desde Cancún de nuevo. Vamos a realizar el análisis de otro tema y el aeropuerto de Texcoco todavía es tema, a pesar de que ya parecía asunto cerrado, todavía es tema en algunos sectores. Y les voy a dar mi opinión. Yo siento que quien todavía está completamente a favor del aeropuerto de Texcoco o no tiene los datos completos o tiene intereses o tal vez no estoy viendo alguna parte de la selva. Pero vamos a analizar los datos, tanto los datos oficiales que dio el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Espriu, como también los análisis de otros personajes, como un científico mexicano que vive en Alemania, que es muy reconocido, como una científica de la UNAM. O sea, cada opinión es válida y al final cada uno de nosotros sacará las conclusiones debidas. Pero lo que me parece muy importante es que sí estemos informados sobre los datos exactos de qué sucedió para entonces tener una opinión informada y ya poder decir sí estoy de acuerdo en que continúe, no estoy de acuerdo, pero ya con base en datos verídicos, analizados. Porque fíjense, vamos a ver la visión de lo que fue el secretario de Comunicaciones y Transportes, porque él tajante dijo, las razones para cancelar el Naim, o sea el aeropuerto en Texcoco, es que era una ingeniería para defraudar, o sea, así tal cual. Ustedes recordarán, en un día de abril de este año, después de una conferencia de prensa del presidente de la República, el secretario de Comunicaciones y Transportes dio otra conferencia de prensa, se tardó como 1 hora, casi 2 horas, y leyó todo un informe técnico, que la verdad es que a muchos nos dio flojera escucharlo. Yo sí lo escuché, digo, a pesar de que dije, hay otras 2 horas, pero bueno, había que estar informados. Y me parece que muchas personas no lo escucharon y no se dieron a la tarea de analizar esa información importantísima que dio. Se las voy a sintetizar porque fue un informe demasiado largo y esto es nada más de unos cuantos minutos. Fíjense, en ese informe él mencionaba cómo se involucraba a empresas privadas y exservidores públicos en todo este asunto. Destacó que los promotores del Naim, recordemos que es el aeropuerto en Texcoco, dijeron siempre que se trataba de infraestructura para el país, pero sí omitieron detalles muy importantes, irregularidades. La decisión del gobierno federal actual de cancelarlo se debió a varias razones, entre las irregularidades, pero hay una muy importante, a mí en lo personal me parece muy importante, que era evitar el cierre del aeropuerto de Toluca y el cierre del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Y fíjense, analicemos un poco el aeropuerto de Toluca, que casi nadie lo menciona. Sin embargo, es un aeropuerto que tiene completamente su infraestructura. Ese aeropuerto fue pensado para ser el alterno a la Ciudad de México y fue dotado de caminos, o sea, toda una infraestructura. Tenía capacidad e incluso empezó a operar y llegó a atender hasta 8 millones de pasajeros. Por decisiones políticas, como el mismo director del aeropuerto de Toluca lo ha dicho en entrevistas, por razones políticas le fueron quitando aerolíneas a raíz desde lo de Mexicana y que lo de la influenza, o sea, ya tiene bastantes años. Y de repente, de tener la capacidad de 8 millones de pasajeros e incluso llegar hasta 25 millones de pasajeros, empezó a operar solo para 500,000, 600,000 pasajeros, o sea, completamente subutilizado. ¿Se imaginan todo lo que fue la inversión para tener ese aeropuerto de Toluca y dejarlo sin utilizar? Bueno, el chiste ahora es que este aeropuerto se debe volver a utilizar y, según su director, que leí yo en una entrevista, tiene la capacidad para recibir a unos 25 millones de usuarios, que es absolutamente nada despreciable, porque eso ayudaría muchísimo a despresurizar el aeropuerto actual de la Ciudad de México, que como todos sabemos ahorita ya está así casi en sus límites, pero ya lo están también arreglando. Según el secretario de Comunicaciones y Transporte, todo este asunto del aeropuerto de Texcoco se trataba de un elefante blanco
de un pozo sin fondo, un daño patrimonial que tuvieron que evaluar. Y exhibió sobrecostos, asignaciones directas, contratos modificados, pagos extraordinarios y mucha opacidad. Según pues, en sus palabras, que era una ingeniería financiera compleja para defraudar. Y dijo, por ejemplo, el financiamiento se supone que era de la iniciativa privada, pero ya en los análisis el financiamiento realmente venía del gobierno de México, con el recurso, pues obviamente de recursos públicos, no con inversión privada como se había dicho en un principio. Todo esto, según el secretario de Comunicaciones y Transportes, todo esto se ocultó. O sea, se decía, sí hay financiamiento de inversionistas privados, pero no era cierto. Había una hoja dentro de este grupo aeroportuario y los encargados de los proyectos, los asesores estratégicos y todo esto pues tenía acciones compensatorias, pagos extras, asesores. Bueno, dice, según así en palabras textuales, que nunca debió aprobarse y menos iniciarse. Aparte, pues había alertado sobre explotación de recursos naturales. Y esto, si ustedes recuerdan, hace muchos años hubo un secretario, Logue Camargo, panista por cierto, que incluso él había dado un informe que esa área no debía ser para un aeropuerto, que no era una área idónea y además había afectación a recursos naturales. Eso fue hace muchos años, pero también lo ignoraron. El caso es que dice que Jiménez Espriu, el secretario de Transportes, que los promotores del aeropuerto dijeron que siempre se trató de infraestructura, pero que no se consideraban los efectos negativos y las violaciones también a los derechos humanos de los habitantes de la zona. Y también menciona algo que hay muchos que tal vez no estén de acuerdo, tal vez sí, que era una inversión demasiado grande para México, en el sentido de, pues recordemos, nunca se nos olvide que tenemos 55 millones de pobres en México, 11 millones, 11 de los cuales viven en pobreza extrema. O sea, todas estas disparidades nunca se nos olviden, porque pues es muy cómodo tener un escenario como este, tener internet, tener computadora y no pensar en los que menos tienen. Bueno, aquí hay algo interesantísimo que comentó el secretario. Explicó que había una alerta que fue ocultada. Se llamó la alerta Parson. No sé si ustedes, si no escucharon el informe del secretario, pongan atención en este punto. Este punto me parece clave porque aquí nos da una idea de qué pudo haber sucedido y de la que nos salvamos. Fíjense, explicó que Parson es la empresa gerente del proyecto y que esta empresa señaló desde junio de 2016 que el costo de la primera fase del proyecto se elevaría unos 17,000 millones de dólares y que la fecha de inicio no iba a ser sino hasta 2024. Pero imagínense, estamos hablando que este informe está desde 2016 y lo alertó desde allí. Y ahí decía, iniciaría en 2024 si no hubiera contingencias. O sea, si había contingencias, pues esa fecha tampoco iba a ser. Esto no se hizo del conocimiento público, ni por parte de la Secretaría de Hacienda, ni de los inversionistas de bonos, ni tampoco incluso cuando fue todo esto del equipo de transición, que es cuando es la entrega-recepción de los gobiernos, tampoco se los dieron a conocer al equipo de transición. Dice Espriu que esta información tampoco aparece en el libro blanco del proyecto. No sé exactamente qué es el libro blanco, pero me supongo que es como que el proyecto maestro de la obra. Se archivó y se mintió sin recato, dice el secretario, porque ahí no decía exactamente entonces cuánto iba a costar el proyecto. Él menciona que entonces se trató de un elefante blanco, un pozo sin fondo, un daño patrimonial que había que evaluar. Entonces, pues por eso se supone que ellos toman la decisión de cancelarlo. Dio otros datos, pero a mí me parece clave este informe Parson, que advertía el sobrecosto de este aeropuerto de Texcoco y aparte todo el tiempo que se iba a llevar en apenas iniciar, no iba a iniciar de inmediato.
El secretario dice que entonces al final todo esto fue un acto doloso, porque manifestaron que cuando fue la entrega-recepción, que ellos no tenían conocimiento cuando realmente ya a la hora de ya entrar al gobierno y ver todos los documentos, ahí estaba el informe Parsons. Así pues, también menciona que el aeropuerto atendería, no, ni siquiera atendería el número de pasajeros que estaban prometiendo, sino se invertía todavía otros 10,000 millones de dólares. O sea, esto parecía como un barril sin fondo. Esta información, que es valiosísima, es lo que dio en la posmañanera fue en abril de este año, pero me da la impresión de que mucha gente no le puso atención a este informe. Hubo unos cuantos que sí, y a partir de ahí ya nos quedó claro el porqué de la cancelación, además de lo que se decía en cuanto, sobre todo científicos que mencionaban que no son las condiciones idóneas el tipo de suelo que hay porque se hunde. Eso es aparte. Esto fue un informe técnico que nos dice financieramente cómo estaba el asunto. Y este contrato Parsons, que era la empresa que mencionamos que dirigía el proyecto, pues además de que fue por adjudicación directa y un monto de 2,000 millones de pesos, vencía hasta el 2020, pero además aumentaba su contrato. Parsons, según este contrato, siempre estuvo a la vista, pero se escondieron o se omitieron los anexos, que los anexos es donde venía ahora sí que la carnita, donde venía lo bueno de qué se comprometía el gobierno de México. Eso es lo que dice y lo que dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero fíjense, yo también estuve investigando algo que mencionó un señor que se llama Raúl Rojas González. Él fue Premio Nacional en 2015, Premio Nacional en Tecnología y Diseño. Actualmente es profesor en Alemania y coordinador del área de inteligencia artificial en la Universidad Libre de Berlín y del proyecto Autonomous Car, auto sin conductor. Él vive por allá. Y él dio su opinión cuando todavía estaba esto de si se va a hacer o no se va a hacer, en algo que parece tan básico, pero es tan importante. Fíjense, él decía que él no iba a abordar aspectos técnicos, que él se concentró en un dibujo de cuerpo completo. Y miren, este señor que, bueno, le repito, es Premio Nacional de Divulgación Científica, destacó que aparte del costo que le parecía exagerado, fíjense, él hizo un comparativo de ese costo del aeropuerto, que se supone que se esperaba de 13,000 millones de dólares, pero él hacía un comparativo con lo que el aeropuerto de Pekín, que fue inaugurado en 2008 para los Juegos Olímpicos de China. Él decía que el costo del aeropuerto en Texcoco estaba 4 veces más alto que este aeropuerto. Y esto lo dijo hace ya al menos 3 años. Pero bueno, el señor vive en Alemania y también como que fue una voz que no quisieron escuchar. Y este científico puso como que un punto en la llaga. Dice, ya sabemos lo que ocurre con arquitectos que planean en la computadora y olvidan los costos de construcción, sobre todo el mantenimiento de sus obras. Porque resulta que quien iba a ser el arquitecto del aeropuerto de Stenheim de Texcoco era Norman Foster, que pues tiene su prestigio a nivel internacional, pero también tiene una experiencia y tiene todo tipo de tropiezos. Fíjense, su despacho de arquitectos de Norman Foster, y me lo menciona el científico mexicano, dice que diseñó la alcaldía de Londres, una quimera redonda de metal y cristal, y que requiere una inversión de 140,000 libras al año solo para limpiar las ventanas. Ahorita les voy a decir por qué estoy mencionando este aspecto, porque ese aeropuerto de Texcoco iba a tener pero miles y miles de ventanas, y ahorita vamos a analizar. Y la alcaldía que menciona, esta de Londres, dice que ni siquiera es muy grande, pero que sí es curva y que tiene 3,000 ventanas en total, pero que la inversión al año, que les decía, 140,000 libras al año solo para limpiar las ventanas. Bueno, también otro proyecto de Norman Foster en la ciudad de Berlín, precisamente donde él vive, fue el diseño de la biblioteca de la Universidad Libre. Es una semiesfera de paneles de metal y cristal, según él comentó. Y este científico Rojas González, mexicano que vive en Alemania, da testimonio de que 4 años después de inaugurada
aquí esta biblioteca de la Universidad Libre gotea por todos lados. La sustitución de los empaques de las ventanas, que pierden regularmente su hermeticidad por lo curvo de los paneles, cuesta 60,000 euros al año, solo los empaques. Norman Foster, dice el científico, pues es un enamorado del cristal, de las formas voluptuosas, solo hace el diseño y deja la construcción a otras empresas. Y son estas empresas las que a la larga pues responden por los daños o los altos costos de mantenimiento. Y el científico mexicano se pregunta, si la alcaldía de Londres paga 140,000 libras para que laven las ventanas, ¿cuánto va a costar limpiar todas las ventanas del aeropuerto de Texcoco? Y fíjense, parecía un detallito mínimo, pero él menciona, las grandes polvaredas que afligen a la Ciudad de México vienen precisamente de Oriente. Y en el Nasim se iban a encontrar con una enorme superficie anhelante como para que se fije ahí la tierra. Según él, dice, ya busqué a los renderings por todos lados y con la estructura que tiene no hay manera de que ni los más aguerridos trabajadores de limpieza vayan de expedición escalando sobre la piel de vidrio, que además es vidrio ligero. Dice que ni el hombre araña lo hubiera logrado. La cuestión es que el volumen de la terminal, pues es, por lo menos si ustedes vieron el proyecto, es un área descomunal, enorme, enorme, enorme. Y decía él, es científico, no me puedo imaginar una manera barata ni de enfriar ni de calentar el interior. Dice el científico, ignoro si Norman Foster se ha dado las vueltas al aeropuerto de la Ciudad de México, pero si pasara por la Terminal 2, constataría que es a veces un refrigerador, con su superficie inmensa de ventanas en lo que sería el aeropuerto de Texcoco, se va a alternar entre frigorífico y horno. Y conociendo la experiencia de Berlín, el científico ironizó, habrá que ir comprando cubetas para las goteras. Así pues, amigos, pues hemos hecho un análisis súper rápido de lo que dijo el secretario de Transportes, porque esa es como que la versión oficial que nunca hay que despreciarla, especialmente aquel informe Parsons. Pero también lo que opinaron científicos sobre el proyecto, tanto de lo que es la zona como el proyecto arquitectónico. En mi conclusión es eso, como se los dije en un principio, o hay intereses de por medio quien sí aún lo desea o no está bien informado. Y yo creo que el aeropuerto de Toluca puede perfectamente salvar que no esté subutilizado. Pero bueno, ustedes ya con toda esta información pueden tener su opinión. Así que nada más los invito a que si desean compartir el video lo hagan y que si se quieren inscribir al canal aquí desde Cancún con mi nombre, pues adelante, me daría mucho gusto. Nos vemos en una próxima. Buenas noches.